en este episodio de Vamos a la Fuente, vamos a estar conversando con la licenciada Marisol Jiménez Salinas. Ella es coordinadora del área de migración saludable de Fundación Psicología Sin Fronteras. Ha trabajado como psicóloga militar, como jefa de la División de Psicología de la Armada Argentina. Actualmente es miembro del equipo de atención psicológica en Psicología a tu alcance. Muy buenas tardes, Marisol, muy bienvenida, un placerazo tenerte en el canal. Gracias por aceptar la invitación. Sé que con los horarios estamos complicados porque vos en España estás 5 horas más que nosotros, así que bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Patricia, por invitarme y también por difundir todas estas temáticas que a mi parecer todavía sigue habiendo como mucho tabú y sigue habiendo como no tanta difusión como otras cosas. Y es porque, bueno, justamente lo femenino sigue en algunos puntos, sigue siendo como un tabú el tema de hablar del aborto, el duelo perinatal. Así que, bueno, muchísimas gracias por traer la menopausia, que es como un tema que hay poco escrito y poco dicho. Así que te agradezco un montón. No, agradecidos nosotros desde el canal porque hay muy poca difusión en relación a esto, es cierto. Y para arrancar con el tema, ¿cómo definirías la menopausia o qué es la menopausia, ya sea desde el punto de vista físico y el emocional? Bueno, a mí me gusta definir la menopausia como una transición, porque muchas veces en la definición se habla como del fin del periodo fértil, y a mí me gusta hablar de la transición entre el periodo fértil de la mujer hacia la vejez. Se habla de menopausia cuando hay por lo menos un cese de 12 meses del periodo menstrual, y eso viene acompañado de una pérdida paulatina de hormonas y de la función ovárica. Hablamos del estrógeno y la progesterona que van, mermando en un periodo que puede ser entre los 40 y los 55. Y es muy importante hablar de que es algo que se va dando paulatino, porque es como que hay un desconocimiento tal que uno piensa que en tal edad empieza la menopausia. Y eso varía mucho en cada mujer, en cada cuerpo. De hecho, ahora se están dando muchos casos de menopausia precoz en mujeres muy jóvenes. Yo he tenido pacientes de 23 años que ya experimentan síntomas de menopausia precoz. Entonces, repito, está bueno traer esto para que la gente empiece como a tomar un poco más de conciencia de que pueden aparecer síntomas en muchas edades, y también la conciencia de poder acudir a un médico cuando empieza a sentir este tipo de síntomas, que ahora, bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que repercute. Exactamente, yo quería llegar a ese tema. ¿Cuándo sería el momento de pedir ayuda profesional? Y muchas veces hay muchos síntomas psicológicos que tienen una raíz hormonal. Cuando se habla mucho de los periodos menstruales de la mujer, que la mujer está irritable, bueno, hay como chistes, memes, en la cultura popular es como, bueno, el famoso seguramente estás en tu periodo o te vino, porque las hormonas hacen que, digamos, psicológicamente uno empieza a manifestar irritación, enojo, poca tolerancia a la frustración, cansancio, malestar, cambios en el sueño, bueno, cambios corporales, dolor. Todo eso es producto de las hormonas. Perdón que te interrumpí. Y también la autoestima, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Eso es como, bueno, hay como dentro de la gama de cosas que ocurren, están, digamos, los cambios hormonales, los cambios psicológicos, y también hay como una cuestión cultural y una cuestión social que identifican, digamos, el fin de la era reproductiva con como una especie de declive o de decadencia en el papel de la mujer en la sociedad.
porque, digamos, en una cultura occidental, donde hay un culto a la adolescencia, a la juventud, el hecho de que una persona ya pase, digamos, como a otra etapa, es como que su papel pasa a estar, digamos, como en segundo plano. Entonces, eso también repercute en la autoestima de la mujer. Una mujer que puede, digamos, estar activa en un rol, digamos, de madre, en un rol, digamos, también como objeto de deseo. Y bueno, y ahí vamos a hablar también de que las hormonas lo que hacen es que decaiga también. Uno de los síntomas físicos es que decae el deseo sexual. Entonces, bueno, en una cultura donde la mujer es sexualizada, es, digamos, vista como en rol de madre, todo eso que la definía como mujer empieza como a caer. Entonces, claro, es difícil situarse una en su papel y en su rol. Esa es una de las tantas cosas, digamos, porque vamos a hablar de duelos, que son los duelos que tiene que pasar la mujer que llega a la menopausia. Porque mucho se habla en psicología de los duelos del paso de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Pero poco se habla y poco se sabe de los duelos que tiene que hacer la mujer que pasa, digamos, a este periodo de fertilidad a lo que sería la vejez. Y es el duelo, por ejemplo, de tener que cuidar a sus padres que ya son mayores, o de la muerte de los padres, que generalmente ocurre cuando uno ya tiene esa edad, entre los 40 y los 60. Hay, digamos, también de los hijos, que los hijos empiezan como otra etapa adulta, entonces queda el nido vacío. Hay como muchas cosas, digamos, que le dan como un sentido social al rol de la mujer, que en este periodo, digamos, se van como terminando. Entonces, poco nos preparan y poco nos dicen de qué es lo que va a pasar. Que eso también lo he escuchado como en pacientes que decían, yo pensé que la menopausia era nada más que sofocones y sentirme como un poquito decaída o un poco hormonal. Pero claro, más allá de los cambios de humor, sí, el insomnio y muchas otras cosas que se van sumando también, ¿verdad? Sí, porque hay, digamos, síntomas físicos súper variados. O sea, hay pérdida de masa muscular, hay pérdida digamos, del sistema de los huesos. O sea, es como que todo empieza el colágeno, la piel, y todo eso empieza como a pasar en un periodo, digamos, relativamente corto, a partir de que el estrógeno y la progesterona empieza a disminuir, en su gran mayoría, porque bueno, no todo el mundo, repetimos, lo hacen al mismo tiempo. Entonces son todos cambios como muy repentinos y la persona se ve muchas veces sin recursos de cómo afrontar esa entrada, digamos, a la vejez. Marisol, disculpa, ¿y qué estrategias podemos utilizar para que este cambio, trascender esta situación, no nos provoque tanta ansiedad, tanta angustia, tantos temores, ¿no? Porque también calculo que los miedos se multiplican. Sí, bueno, una de las cosas que se puede hacer es justamente lo que estamos haciendo ahora con este podcast, es la psicoeducación. Que la psicoeducación es justamente esto, es empezar a hablar de temas psicológicos y educar a la gente en lo que puede pasar, cómo puede repercutir, qué es lo normal, o sea, y creo que el normalizar estos procesos y el decirle a todas estas mujeres que tienen estos cambios repentinos emocionales, decirles, bueno, esto es porque muchas veces como que siempre la sociedad quiere decir a la mujer, te pasa eso porque estás loca, entonces las mujeres estamos locas, ¿no? Siempre. Y es porque hay procesos físicos que llevan a que una sienta ese altibajo emocional, esos síntomas depresivos, ese estrés,
el autoestima. Entonces, bueno, la psicoeducación creo que en este sentido es como la base de cómo podemos ayudar a todas estas mujeres, de cómo normalizar lo que sienten. Y si las estrategias propias no son suficientes, acudir a redes de contención, ya sean técnicas de relajación, técnicas de bienestar, de salud mental, ejercicio, meditación, yoga, bueno, todo lo que tenga que ver con la salud, ejercicio, porque bueno, estamos hablando de que son cambios que se dan a todos los niveles, no solamente físicos, sino que también mental y espiritual. Entonces, todo lo que pueda poner en armonía todo eso es justamente en lo que se trabaja. Y claramente, bueno, yo como psicóloga acompaño desde la parte psicológica, pero también el estar bien asesorados por médicos, por ginecólogos, por personas que, bueno, que puedan eso, aportar cosas a la mente, todo eso sirve. Bien, Marisol, ¿considerás que puede, y hay seguramente mujeres que transitan la menopausia sin ningún tipo de inconvenientes? ¿Puede suceder? Sin Digo, inconvenientes te referís me a refiero que no tengan... Perdón. no tienen los síntomas marcados que supuestamente deberían, según los libros y los antecedentes y demás, que te digo por qué, porque sé de muchas mujeres que ya aplicando meditación en sus vidas desde muy jóvenes, de pronto transitan la menopausia y no hay sofocones, no hay insomnio, no hay ninguno de estos síntomas, siquiera físicos. Sí, cuando hablamos de síntomas en general, ya sea lo médico o lo psicológico, hablamos como de estadísticas y de porcentajes. Entonces hablamos de que la media de las mujeres, es decir, la mayor cantidad de mujeres, presentan esos síntomas. Pero es verdad que hay muchas mujeres que no presentan síntomas y que, digamos, los síntomas que presentan no llegan a manifestarse con esta intensidad. Y bueno, y creo que, bueno, Pato, vos sos mamá, yo también, y bueno, hemos cada uno vivencia la maternidad y los síntomas que puede llegar a haber tenido en el embarazo. Entonces, cuando uno habla con muchas mujeres, cada mujer cuenta una historia diferente con respecto a síntomas, con respecto a cómo vivieron, cómo se sintieron, digamos, con algunas cosas en común, que sí, tenemos todas, pero hay mujeres que viven la maternidad y los síntomas de una forma súper traumática y lo han padecido, y hay otras mujeres que tienen 5 hijos y que casi ni se enteran. Entonces yo creo que, bueno, que respondiendo a la pregunta, cada mujer lo vive de distintas formas, y sí es verdad que hay mujeres que lo pueden vivenciar diferente, pero lamentablemente en la cultura en la que estamos viviendo, donde hay un culto a la juventud y un culto a que la mujer siempre tiene que ser joven y siempre tiene que verse joven, es verdad que hay cosas que cuesta, digamos, más asimilar y que pueden llegar a necesitar un poco de ayuda si uno ha tenido como una vida siempre marcada por trabajar con su cuerpo o mostrar su cuerpo o que tenga como más interés en eso. Entonces, sí. Y en la pareja, en la intimidad, ¿cómo influye este paso? Y en la pareja, buena pregunta, porque siempre como que se enfoca todo a nada más que a la mujer. Y bueno, la pareja en este caso tampoco se puede como estandarizar, porque hay distintas parejas de distintas edades y diferentes edades. Pero, por ejemplo, una pareja que tiene más o menos la misma edad entra también en más o menos parecido en el mismo periodo. Sí es verdad que la mujer tiene la diferencia de que su aparato reproductor sí tiene como una caducidad, por así decirlo, o tiene como un límite
en esta disminución de esas hormonas, que son el estrógeno, la progesterona y la producción ovárica, que es lo que nos hace producir los óvulos, que digamos es lo que nos hace fértil. El hombre puede seguir produciendo esperma y puede seguir siendo fértil hasta mucho después que la mujer. Entonces sí que es verdad que hay una diferencia entre cómo vivencia un hombre el paso a la vejez que una mujer. Entonces hay como pequeños desajustes, digamos, de sincronicidad, por así decirlo, en la pareja en este sentido, y es verdad que la disminución del deseo sexual, que es uno de los síntomas que hablamos, también juega un papel importante en ese, por ahí, reestructuración de esa pareja. No vamos a decir que hay como una ruptura, pero sí una transición, como decíamos, que me gusta usar esa palabra, porque esa pareja, digamos, tiene que llegar a una madurez o tiene que llegar a un entendimiento y a una relación donde no solamente sea lo sexual lo que predomine, sino que se empiecen a dar otras cosas que hagan que la relación pueda perdurar. Pero sí es verdad que también se habla mucho en terapia de pareja esa disminución del deseo por parte de la mujer, que sí lo siente más, o sea, lo siente antes, en realidad. Bien, es sumamente importante que esto se aclare, que no son cosas que le pasan a una, sino que muchas mujeres coinciden en lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces, bueno, los hombres de pronto con su andropausia, ¿no? Le llaman. Sí. Claro, ellos por ahí no sienten, no tienen los mismos síntomas que nosotras, pero también tienen su proceso, ¿no? Tienen su momento. Sí, es verdad que hay una disminución también. Hay una disminución también del deseo sexual, pero la mujer es como que es más intenso y es antes. Y también al hombre, bueno, psicológicamente el hombre también como que vive esto y lo que hace es volcarse como a querer quedarse en un estadio anterior. Entonces, bueno, se habla un poco de eso del síndrome de Peter Pan, mucho en los hombres, que es como que quieren ser adolescentes eternos, hombres de 60, digo por entrar ya en como más mayor, 60, 70, que empiezan a buscar mujeres más jóvenes. Por eso mismo, porque ellos no quieren como asumir tampoco ese paso del tiempo, o sea, que no es nada más de la mujer, como digamos, esa imposición de siempre ser joven, es como que al hombre también se le presiona para eso. Bien. Marisol, trajiste o me enviaste 2 carteles muy importantes, creo que me gustaría ver uno de ellos y que podamos explayarnos en el tema. No sé si lo podemos poner ahora a ver. Ahí está. Bien, coméntanos un poquito, a ver, si tocamos todos estos puntos, yo no alcanzo a leerlos, pero seguramente vos sí, porque no quisiera dejar nada fuera de esta entrevista. Sí, bueno, esta imagen es como un poco una síntesis, un resumen de lo que hablamos, y creo que yo agregaría, porque bueno, hemos estado hablando un poco de las estrategias, que después está la otra que lo amplía un poco más, pero básicamente el desafío y lo más importante a nivel psicológico de la menopausia es el poder hacer esa transición a esa nueva identidad que tiene una mujer que pasa, digamos, a tener todos estos cambios mentales y físicos. Entonces, bueno, el desafío es eso, es el poder volver a reestructurar esa identidad y el vivir la transición de una manera saludable y que no sea motivo de caer en una depresión o en no poder dormir o tener que consumir psicofármacos. Que sea algo saludable y que sea algo normal, porque está como tan silenciado, tan oculto, que muchas mujeres no saben cómo transitarlo y no saben a quién acudir tampoco o qué hacer. Entonces, bueno, creo que eso, que la sociedad empiece como a abrir un poco más el abanico y que la vida no se acabe en los 30 ni en los 40, ¿no? Yo a veces pienso que normalizamos tantas otras cosas y de pronto lo básico
que es parte de nuestras vidas de todos, lo tenemos todavía como oculto, como un tema tabú, como vos lo dijiste. Bien, vamos a las estrategias con la otra imagen. Bien, bueno, las estrategias, yo igual he hecho un resumen, no quiero como adueñarme de la verdad sobre las estrategias, porque hay muchas estrategias psicológicas y hay muchas escuelas de la psicología. Entonces, bueno, yo trabajo desde algo cognitivo-conductual y desde la psicología positiva y humanista, que habla, digamos, de la fenomenología, del aquí y el ahora, y después hay otras escuelas como el psicoanálisis, que abordan, digamos, desde otra mirada, como más la historia de vida de la persona, cómo ha sido esa estructura familiar, que eso también va a repercutir en cómo uno vivencia la vejez y qué importancia tiene o no desde lo simbólico. Pero bueno, desde la psicología, digamos, cognitivo-conductual y un poco más positiva, que es lo que yo manejo, las estrategias son básicamente, bueno, lo que dijimos, la psicoeducación, fundamental, que es algo que el psicólogo por ahí se olvida porque está como muy acostumbrado al consultorio, ¿no? Al tener al paciente. Pero la psicoeducación es algo que no lo podemos hacer todos, no solo tiene que ser un psicólogo. De hecho, ahora Patricia lo está haciendo con este podcast, que es como, bueno, eso, hablar de todos estos factores que hacen que la menopausia sea o no sea traumática. Después, bueno, terapias de apoyo. La psicología es una terapia de apoyo, pero hay muchas terapias y hay muchas personas que por ahí se sienten más cómodas haciendo otra cosa que yendo a hablar con un psicólogo. Pero básicamente lo que hacen las terapias de apoyo es trabajar con la autoimagen, con la autoestima, con la ansiedad, con los síntomas. Y hay muchas que son, digamos, muy efectivas, que eso, tenemos terapias cognitivo-conductuales que en 10 sesiones trabajan el tema del insomnio, por ejemplo, o de la ansiedad, y básicamente se trabaja con los pensamientos, porque muchas veces uno empieza a tener como pensamientos muy negativos con respecto a la imagen de que, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la mujer, ¿no? Como que se empieza a ver en el espejo muy fea, muy vieja, muy arrugada, empieza a tener fobia a salir, no quiere vestirse, no se quiere arreglar. Entonces, bueno, todos esos pensamientos intrusivos y negativos con una reestructuración cognitiva se pueden mejorar y se pueden ver los resultados a corto plazo. Después las técnicas de relajación son muy importantes, el poder enseñarle a una persona cómo respirar, cómo calmar su mente, cómo poder, desde la misma respiración cambia muchísimo el cuerpo. O sea, si uno realmente aprende a respirar, técnicamente puede como superar la ansiedad, porque es como que está todo conectado, ¿no? El cuerpo y la mente. Y el hiperventilar hace que la mente también empiece a vivenciar pensamientos, ¿no? Y bueno, lo que hablamos. No, me encantó. Cuando la sociedad realmente... Perdón, pongo algo que me olvidé sobre el tema de la sociedad, que culturalmente nuestra sociedad occidental tiene como o sea, le da mucha importancia a la juventud, pero por ejemplo en sociedades más orientales, en otro tipo de sociedades, la vejez es sinónimo de sabiduría, experiencia, y se le da un papel muy importante a ese tipo de personas. Entonces, bueno, el también saber que nosotros estamos también en un sistema social que nos impone cosas, el poder salir de ahí y el poder verlo desde otra perspectiva, también es parte de esa reestructuración cognitiva. Y es maravilloso que profesionales de la salud mental y psicólogos, terapeutas como vos, estén dándole esta importancia y entendiendo que no solamente somos un cuerpo físico, y entonces sí vamos a lo real, ¿no? Como decías vos, a lo mental, lo importante que es respirar y lo poquito que prestamos atención en eso, ¿no? En la técnica de respirar bien, de inspirar lento, mantener el aire, soltarlo después, cómo cambia realmente la ansiedad. Y a partir de ahí, bueno,
mejorar todo en nuestra vida, ¿no? Me encanta esta conversación y me quedó una pregunta desde el arranque, que la hago ahora porque creo que es muy, muy importante. Hablabas de que hay en este tiempo mujeres muy jóvenes con menopausias muy, muy pronto. Eh, ¿Tiene que ver con las menarcas precoz también o no tiene nada que ver? O sea, si una mujer tuvo una menarca precoz, tiene que sí o sí, o seguramente va a tener una menopausia precoz. A ver, creo que hay muchos factores que están haciendo que aparezcan cosas en gente joven que antes no aparecían. Creo que tiene que ver con un estilo de vida cada vez menos saludable, mucho sedentarismo en la juventud, poca conciencia del cuerpo. Lo que yo he observado, por ejemplo, en mis pacientes es que ha habido como una especie de desconocimiento y de poca información sobre los procesos femeninos, sobre cuándo acudir a un médico, sobre qué es normal y no es normal en lo que respecta a los periodos, a las ovulaciones, a todo lo que tiene que ver con lo hormonal, porque bueno, generalmente son desajustes hormonales que se empiezan a manifestar digamos, en una edad muy joven y que no son tratados, porque bueno, hay tratamientos también y hay formas como de prevenir. Puede ser, sí, pueden ser la comida, la alimentación. Hay muchas teorías del por qué le está dando cáncer a la gente antes, de por qué estamos enfermándonos antes. La verdad no sé si hay un criterio médico unificado, pero a lo que respecta a lo femenino, yo he visto como que siempre ha habido como mucho tabú con respecto a la mujer, y siempre que había algo raro, te decían, es normal, tener periodos muy dolorosos es normal, el que se te extienda 2 semanas y que sea súper irregular es normal, y bueno, y ahora con el diario digamos, de ayer, digo, no es normal, nada de eso es normal, o sea, lo normal es que los periodos y los ciclos se respeten, y si una tiene algún desajuste, tiene que ir al médico y tiene que tratárselo. Consultar de inmediato la consulta pronta para obviamente poder estar mejor y tener un diagnóstico certero. Así que, sí. Y estas mujeres jóvenes que van a tu consulta, de pronto, 26, 28 años, indagando quizás en su ritmo de vida, ¿cuál es ese factor que vos notas más allá más allá de lo que uno se alimenta, ¿no? Que ya sabemos que la mayoría de la comida chatarra es la que nos perjudica y nos hace estos cambios hormonales que son terribles. Cuando llegan, suponete, una mujer de 26 años con problemas ya de menopausia, ¿cómo se revierte? ¿Se puede revertir, este tema para que ellas lo tomen como una posibilidad de algo diferente? Sé que es muy complejo por ahí lo que te pregunto, pero para que no lo vean como una catástrofe en sus vidas. A ver, revertir como tal depende, porque hay casos y casos. O sea, cuando es muy severo ya hay una pérdida, digamos, de lo que es la ovulación. Entonces los tratamientos suelen ser con hormonas, con estrógenos y progesterona para mantener un nivel hormonal, porque muchas veces se hace hincapié o nada más parece importante el tema de la fertilidad. Y el tema de la fertilidad es una cosa, pero digamos, la baja producción de hormonas repercute en todo y desequilibra totalmente el organismo. O sea, pueden haber un montón de problemas. Entonces, más allá de si una persona puede ser fértil o no, que eso por ahí es un poco irreversible, el poder tratarse hormonalmente es muy importante, y en ese sentido sí se puede como mejorar la calidad de vida. Y bueno, y a nivel psicológico, el poder por ahí trabajar el duelo, quizás que hay cosas que ya no se van a poder hacer, pero bueno, como reforzar lo que sí,
y el cómo, porque no solamente la producción de óvulos es la que nos puede hacer fértiles. Digamos que hay como otro sistema también, o sea, también está el útero, también es como que hay otras cosas que se pueden utilizar, y una mujer que, por ejemplo, tiene una menopausia precoz también puede ser madre, si tiene su útero, digamos, sano, y puede, por ejemplo, mediante la ovodonación o mediante la donación de embriones, puede también ser madre. De hecho, ahora en España se están dando casos de cada vez más mujeres de más edad, y ya lo normal y los tratamientos de reproducción públicos te cubren hasta los 45, y ahora van a querer extender, o sea, las clínicas hasta los 50, y así. Entonces es como que bueno, que se va ampliando un poco el panorama y se van como abriendo también las posibilidades, que antes, bueno, una mujer cuando no podía tener hijos decía, bueno, Dios no ha querido y ya está. Y ahora tenemos métodos científicos, tenemos métodos, terapias, tenemos muchas cosas que pueden ayudar a una mujer al poder como ser más consciente de su cuerpo y abrir las posibilidades con respecto Me a esto. encantó. Me encantó, Marisol, creo que fuiste recontra, súper, hiper clara con todo. No sé si querés dejar algún mensajito para quienes están empezando a transitar este caminito, eh, para que, bueno, más allá de todo lo que hablamos y que es bastante esperanzador, puedan tener un par de tips más para tener en cuenta. Bueno, yo creo que el tema de que es un camino, de que va a tener sus altibajos, porque también es un duelo, que el duelo no tiene por qué ser algo negativo, simplemente es un periodo normal cuando uno, deja de tener algo tal cual lo conocía y pasa como a otro estadio. Es como una especie de transición hacia otra etapa que puede ser muy linda, muy buena, y que si realmente sienten que necesitan ayuda, que la pidan, porque todo el mundo siente lo mismo y no todas las personas tienen los mismos recursos, y uno no es ni más fuerte ni más débil por necesitar o no ayuda. Entonces que lo cuenten, que lo hablen, así las personas que están en lo mismo no se sienten solas. Yo, bueno, acompaño a mujeres en procesos de reproducción asistida, y creo que la parte que más cuesta y más duele es que socialmente hay una exclusión. Entonces, cuando uno empieza a hablar y empieza a naturalizar determinadas cosas, esa exclusión se va a terminar, porque nos vamos a dar cuenta de que somos muchas más de las que creemos, las que vivimos y las que sentimos estas cosas. Así que ese sería mi mensaje. Excelente, te agradezco muchísimo, Marisol. Seguramente te voy a pedir que vuelvas a nuestra casa ya con Muchas otro gracias. tema que tiene que ver con la salud mental y la cantidad de chicos que están asistiendo a las distintas terapias por cuestiones del momento que ya vamos a detallar. ¿Te parece? ¿Te comprometo? Muchísimas gracias, Patricia, y yo encantada porque, nada, te adoro y me encanta lo que estás haciendo, y bueno, muchísimas gracias también a toda tu producción, y Bueno, seguramente nos veremos pronto. muchas gracias, muchas gracias. Y a los que están viendo este podcast, obviamente los invitamos a dejarnos su like, que se suscriban al canal, que compartan la información que saben que es valiosísima. Así que muchas gracias a todos. En la próxima entrega nos estaremos viendo.